Buenas tardes otra vez. Hoy vamos a presentar la aplicación práctica del modelo Soft Soil Creep que mencionamos la semana pasada y el modelo de viscoplasticidad, que es para la modelización de terraplenes y rellenos. Y después vamos a hacer un análisis, un examen del Soft Soil Creep Model, siguiendo el trabajo de Yuan 2016 de manera directa. El punto 1 es práctico. El punto 2 es una exquisitez pseudoacadémica o semiacadémica. De cualquier manera, siento que es importante que lo discutamos, que lo tengamos en cartera, digamos, por decirlo de alguna manera. Estoy batallando contra mi PowerPoint. Arrancó. Excelente. Se ve mi nueva presentación. Empiezo a trabajar en modelización de terraplenes y rellenos. Los elementos para la modelización de terraplenes y rellenos, los ingredientes que cambian respecto del resto de los problemas que hasta ahora hemos trabajado, son fundamentalmente el hecho de que la compresión de los terrenos de fundación producida por la carga de terraplenes y rellenos induce o puede inducir compresión primaria, consolidación. Ahí es donde viene el modelo Soft Soil Model y puede inducir, por supuesto, si el terreno tiene esas características, compresión secundaria, o sea, viscoplasticidad, y ahí es donde entra modelos como el Soft Soil Creep Model. El tema de la compresión plástica por el peso de un terraplén, epsilon elástico más epsilon plástico, este problema en el cual yo tengo la fundación y cuando pongo un terraplén todo se asienta por el peso del terraplén, ese problema ya se captura con modelos como el Harding Soil Model o el HS Small. El hecho de que una vez que esto ocurrió, sigan ocurriendo asentamientos adicionales con el tiempo, luego de que ya las presiones de poros son cero, estos asentamientos adicionales son los que no se pueden capturar con la teoría de plasticidad y necesitan que usemos algún modelo viscoplástico. Ahí es donde entra el Soft Soil Creep Model. El Soft Soil Creep Model no es muy bueno para la primera parte. Para la primera parte, en principio, el HSM es un poco mejor en la mayoría de los casos, pero el HSM jamás va a incluir el efecto del tiempo y por esa razón necesitamos recurrir a un modelo que incluya viscoplasticidad. Entonces, la compresión de la fundación exige que en los modelos hagamos la secuencia constructiva, pero no ya diciendo punto 1, punto 2, punto 3, sino punto 1 en una semana, punto 2 en 2 semanas, punto 3 en 6 semanas o lo que sea. O sea, la secuencia que estemos usando de construcción tienen que incluir plazos, tienen que incluir la duración en días, en unidades de tiempo, de cada una de las etapas en las que estemos construyendo. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta el efecto de la compactación, cuando compactamos el material, porque cuando estamos haciendo un terraplén, partimos del terreno, ponemos una primera capa, y a esta primera capa la compactamos. Al compactarla, cambiamos sus propiedades mecánicas respecto de las que tenía antes de ser compactada. El peso de la capa básicamente no cambia. O sea, el efecto de la capa sobre el suelo de abajo prácticamente no cambia, pero la propia rigidez y resistencia de la capa cambia por el efecto de la compactación. Y cuando hacemos la segunda capa, esta segunda capa también la vamos a compactar. Y la secuencia de construcción y compactación con sus plazos debe ser tenida en cuenta porque todo eso lleva tiempo y eso es tiempo en el cual se van produciendo las deformaciones viscoplásticas. Bien.
Tenemos que analizar en estos problemas también la seguridad en etapas intermedias, sea por el método de reducción de parámetros resistentes o por cualquier otro procedimiento. Hay que analizar la seguridad en etapas intermedias porque puede ocurrir que la etapa intermedia sea menos favorable que la final. Vamos a imaginar que estamos construyendo otra vez nuestro terraplén, esta vez me quedo color azul, y esta etapa, porque tiene mucho ancho y necesitó muchos miles de metros cúbicos, la hice en 2 meses. Esta etapa me llevó 1 mes y medio porque es más chica en área y quizás esta etapa me lleva solo 15 días. Puede pasar. Puede pasar que una etapa sea así cortita y la pueda hacer en términos de un par de días. El efecto del tiempo, dado por la diferente velocidad de crecimiento, esto se hizo en varios meses, esto en menos, esto en 15 días, ese efecto debe ser tenido en cuenta porque puede ocurrir que esta condición sea más desfavorable que esta condición o no, o que la última etapa con una cosita así acá sea más favorable que la anterior. También debemos tener en cuenta los mecanismos de mejoramiento de terreno que estemos considerando, como precargas. Las que vengo diciendo son cargas permanentes, que ponemos tierra y queda, pero precargas lo vamos a ver en un ratito, es poner un poco más de tierra y después sacarla. Drenes verticales para facilitar el escape del agua y el alivio de la sobrepresión de poros producto de la compresión primaria de la consolidación y el efecto de inclusiones rígidas. Por ejemplo, hay muchas más cosas que podemos tener en cuenta, pero estas son algunas de las cosas que podemos necesitar modelar. Y después hay algunos efectos que podríamos llamar de segundo orden, porque no son centrales en general respecto de los que están mencionados hasta ahora, que serían, por ejemplo, el efecto de la disminución de la porosidad o la inmersión del terreno que se asienta. Lo vamos a ver con un poquito más de detalle más adelante, por lo menos la inmersión del terreno que se asienta. La disminución de la porosidad requiere modelos en los cuales E, la relación de vacíos, sea una variable de estado. Soft Soil Creep Model no es uno de esos modelos y por lo tanto este fenómeno no lo puede tener en cuenta. Bien, vayamos a la secuencia constructiva con plazos. A la derecha se está generando una presa y esa presa se construye a una cierta velocidad. Durante esa velocidad hay velocidad de construcción. Durante estas etapas de construcción ponemos tierra y antes que se disipen todas las presiones de poros producidas por la tierra que acabamos de poner, ponemos más tierra. Con lo que hay consolidación parcial todo el tiempo. O sea, picos de presión de poros porque pusimos tierra y empieza a disipar, pero antes que disipe todo le ponemos más tierra y más pico y empieza a disipar. Entonces ahí es donde podemos necesitar evaluar etapas de intermedias y en la simulación del procedimiento constructivo es crítico que tengamos una buena estimación de la conductividad hidráulica, de la permeabilidad, para poder evaluar esas etapas intermedias con presiones de poros realistas. Si le ponemos un coeficiente de conductividad hidráulica demasiado alto, entonces en el tiempo que tardamos en hacer una de estas etapas, vamos a tener completa disipación de presiones de poro y vamos a tener, el modelo nos va a informar una seguridad mayor a la real. Si ponemos una conductividad hidráulica, una permeabilidad demasiado baja, la realidad va a ser que la presa esta va a haber disipado la mitad de la presión de poro y nuestro modelo va a haber dicho que solamente disipó el 10% y eso va a ser demasiado conservador. Este punto es muy difícil de calcular a priori porque es muy difícil estimar los coeficientes de conductividad hidráulica a partir de ensayos de laboratorio y cosas por el estilo. Por eso es que cuando uno inicia la construcción de una obra grande como estas, pone instrumentación y empieza a medir la presión de poros que se va produciendo. Necesitamos medir la presión de poros que se va produciendo para ir calibrando
y volver a correr nuestros modelos usando las primeras etapas de la construcción para calibrar nuestros modelos. Entonces, estamos haciendo todas estas etapas de construcción. La velocidad de construcción queda determinada por disponibilidad de tierra, disponibilidad de equipos, pero también que las presiones de poro no excedan un cierto valor por seguridad. Y entonces al final del camino estás construyendo a una cierta velocidad controlado por la logística y por las presiones de poro. Por la velocidad a la que estás construyendo va a haber compresión diferida, creep, va a haber creep. No hay ninguna manera de evitarlo porque estoy construyendo a una cierta velocidad. Como no es instantáneo, el efecto del tiempo aparece en nuestros análisis desde el vamos. Así que hay una componente de deformación viscoplástica relacionada con la velocidad de construcción, y la velocidad de construcción está relacionada con la cantidad de camiones que tengo. O sea, no es algo que lo puedo toquetear en el modelo, es casi un dato. En esta secuencia de construcciones es importante generar un estado de tensiones que sea realista para después hacer los análisis de estabilidad. Ustedes ya saben que lo que está a la derecha son unas movies, pero sobre ella puedo hacer esta raya, no, pero no en azul. Vamos a hacerla colorada. Entonces, para poder hacer los análisis de estabilidad, que quizás hasta involucre material de fundación, es importante que el estado de tensiones que tengo en la malla, en el modelo, sea más o menos realista, porque sobre todo en condición no drenada, la resistencia al corte depende mucho del estado de tensiones iniciales del modelo. Y entonces, con todo lo dicho, prácticamente no tiene costo simular todas y cada una de las etapas de construcción, o sea, no dibujamos la presa o el terraplén en su forma final. Hacemos etapa por etapa y a cada una le ponemos los plazos y el modelo se va a ver como esto. Y hay que pagar ese costo con alegría, no hay ningún problema en hacer cada una de las etapas y ponerle a cada una de las etapas el plazo de construcción, el tiempo que esta etapa esperemos que demore. Plazo de construcción en días. Se habla directamente con el coeficiente de conductividad hidráulica, de permeabilidad, en metros por día o en centímetros por segundo. El errarle a la mitad a los días de construcción, decir que voy a hacer la presa en 5 años, cuando en realidad lo voy a hacer en 3, tiene el mismo efecto que multiplicar por 2 el coeficiente de conductividad hidráulica. O sea, a la permeabilidad, decir que es 10 a la menos 4 o 2 por 10 a la menos 4, tiene el mismo efecto que decir que la presa en vez de 3 años la hago en 5. Es importante darse cuenta que la incertidumbre del coeficiente de conductividad hidráulica de cada uno de los materiales controla, es importantísima. Por eso, y porque no se puede calcular con precisión la conductividad hidráulica antes de empezar la obra, es que ponemos instrumentos desde el comienzo y terminamos de hacer el ajuste de la generación y disipación de presiones de poros durante las primeras etapas de la construcción. O sea, en cuanto empezamos a poner tierra, por aquí, ya estamos midiendo las presiones de poro que esto genera para que cuando estemos por acá arriba tengamos un modelo bien calibrado. Con todo esto dicho, ¿por qué no hacemos simplemente la cuenta de consolidación unidimensional de Terzaghi y chao? Sí, hagámosla. Dale. Esto pasa en las presas que están fundadas directamente, por convertirse en un material o en una fundación que no tiene inyección, ¿no es así? ¿Qué pasa con las presas que se fundan sobre zoca y además tienen una cortina de impermeabilización? Mira, gracias por la pregunta. Esto ocurre cuando el material con el que está construido la presa o su fundación genera y disipa presiones de poros. Si vos tenés una presa en la cual tenés una cortina de inyección, dibujo para todos, pero yo tengo acá el terreno y construyo una presa, por ejemplo así, varias etapas. Imaginemos que paro acá, traigo un equipo
y acá hago una cortina de inyección. Por decir cualquier cosa. Por ejemplo, se va mi equipo, termino la construcción. Esta cortina de inyección, su función es hidráulica. Es que cuando tengamos el agua por acá, el flujo de agua que hubiera hecho así tenga que pasar por abajo. Con lo que pasa muchísima menos agua porque la longitud de la línea de escurrimiento es mucho mayor. Esto no te va a reducir en absoluto la cantidad de asentamiento. Para reducir la cantidad de asentamiento deberías mejorar las propiedades mecánicas, no hidráulicas, pero no de una línea, sino de toda la masa de suelo. Entonces, lo que estoy diciendo pierde relevancia si el terrapleno de la presa está fundado en roca. En ese caso, todavía debemos calcular el asentamiento debido al propio material, pero ya no tiene interés el asentamiento de la fundación, porque si está en roca van a ser milímetros y no hace sentido hacer un análisis digamos, complejo, ¿no?, del asentamiento. Una cortina de inyección o cualquier otra barrera hidráulica cambia lo que tarda el proceso en producirse, pero no su resultado final. Sí, sí, ¿Hice entiendo. entender? En el caso de que esté fundada sobre un material rocoso, también el efecto de las presiones de poros o el incremento de las presiones de poros debido a las construcciones por etapas tampoco ya no es relevante, ¿no? O sea, ya no se En la necesita. fundación no, pero en la propia presa sí. La presa puede levantar mucha presión de poro ella misma, En un si la material, construye. aún aún así, si es un material, podría decirse granular. No, no, si es No, granular no. No, si si es es un granular no material, va a pasar. Si es granular, la conductividad hidráulica va a ser tal que las presiones de poro se van a disipar en términos de horas o días y no de meses. Y vos tardás más que unas pocas horas en construir cada capa. en una presa con un núcleo de arcilla y espaldones de enrocado podría, entonces, en el núcleo analizar ese efecto. Exactamente, ese efecto existe en el núcleo. Afortunadamente, los espaldones son los que se llevan la tarea de resistir al corte. Por eso el núcleo va al medio, ¿no? No Sí. pondrías el núcleo en una de las dos caras de la presa. Pones el núcleo Ah, lejos de donde necesitas la resistencia al corte y lo pones justamente donde necesitas la baja conductividad hidráulica. de acuerdo. Entonces, en este caso, que es núcleo con espaldones, tampoco valdría hacer la pena el análisis del exceso de presión de poros, porque la seguridad se lo Mira, es llevaría que, mejor. ¿sabes qué pasa? Esto que estoy mostrando lo haces sin un costo adicional. Al momento, digamos, en el 2023, 2022, ahora, simplemente haces todo el modelo con todas las etapas y ya. Y que efectivamente el modelo descubra que no hacía falta. No es más caro hacer el modelo con todas las etapas que saltearse las etapas intermedias. La construcción que estás viendo en este momento se hace en la malla entera, se hace en 3-4 horas. Reducir de 4 horas a 3 horas y media y hacer muy pocas etapas no tiene sentido. Tenía sentido en 1970, 1980, pero hoy no tiene sentido. Es un tema terminado. ¿Me explico? De acuerdo. Okay. Ojo, no estoy diciendo que si haces menos etapas te sale mal. No. Si tenés experiencia, hiciste pocas etapas porque no hacía falta, no tengo un problema con eso. Pero no ahorraste nada. Hoy, o ahorraste muy poco, en este momento del desarrollo. Lo que estoy diciendo no era así hace 10 años. Solo 10 años atrás, lo que tardaba cada etapa justificaba hacer alguna mínima economía de la secuencia. E incluso hoy, una presa de 100 metros de altura son 50 capas de 2 metros. Podés hacer 25 capas de 4 metros, te va a dar lo mismo. Así que efectivamente te va a dar lo mismo.
Bueno, ¿para qué hacemos esto numéricamente? Porque los modelos numéricos incorporan valor real, no es solamente que la malla es bonita. Además de todo el efecto que acabo de describir, con los modelos numéricos se puede tener en cuenta la compresibilidad del agua. O sea, en el modelo analítico de Terzaghi, el agua es completamente incompresible, la rigidez del agua es infinita y la respuesta es la negra. Si el agua tiene burbujas de agua, burbujas de aire dentro del agua, con solo que el parámetro B de Skempton sea 0,85, entonces las presiones de poro son las, para el mismo modelo elástico, las presiones de poro son las coloradas en vez de la negra. La diferencia es enorme. El punto central es que cambiar la compresibilidad del agua es trivial en un modelo numérico, o trivial o simple o ejecutable en un modelo numérico, y completamente imposible en la teoría de consolidación unidimensional que parte por la hipótesis de que el agua es completamente incompresible. También podés tener en cuenta que el material no es linealmente elástico, sino que tiene una rigidez dependiente de la presión. En este caso, por ejemplo, acá tenés una capa representada por esta altura de una capa en un terraplén, y si esa capa la modelas con un material elástico, la isocrona, que es la que sale de la teoría de consolidación unidimensional, te sale simétrica. Pero si usas un modelo como el Hardline Model, que tiene una rigidez dependiente de la presión, o sea, E ref por P sobre Pref o sigma sobre sigma vertical referencia a la M, esto hace que la rigidez de abajo sea mayor que la de arriba, y eso genera una distribución de presiones de poro en un cierto instante, una isocrona, que ya no es simétrica. Cambia el valor de la presión de poros a un cierto instante y cambia la distribución de presiones con el espesor de la capa. Bien. Y si querés tener en cuenta que la conductividad hidráulica depende de la relación de vacíos, si haces eso, si agregas eso, también tenés un cambio en la respuesta. Así que aquí lo que estás viendo es asentamiento en función del tiempo o presiones de poro, exceso de presión de poro en función del tiempo para algunos modelos. La conductividad hidráulica variable con la presión es un fenómeno que estamos describiendo como de segundo orden, pero puede ser importante. Es lo que cambia de una respuesta negra a la azul. Como esto es escala log, puede tener en algunos casos alguna importancia. Y los modelos numéricos, con que pongo una capa, le saco la capa, compacto, no compacto, espero una semana, espero el fin de semana, sábado y domingo, espero el feriado, o lo que quiero, puedo hacer secuencias complejas de carga y de tiempo de aplicación de cada carga, y no complica la cosa. O sea, cada una de las etapas le podemos poner una diferente duración. Podemos poner diferente duración cuando estamos en temporada de verano que invierno, por la diferente productividad, o lo que querramos. No agrega problemas. Una solución analítica, obviamente, esto no puede contemplar nada de todo esto. Cuando estamos haciendo estos estudios de terraplenes y presas, necesitamos definir qué es lo que queremos medir. Aquí es donde necesitamos definir medidas del desplazamiento, de la deformación de nuestro terraplén. Y acá tenemos tres. Asumamos esta secuencia constructiva. Primero construyo este cuadradito y en la segunda etapa construyo este cuadradito. Voy a calcular los desplazamientos totales. Cuando construyo este cuadradito, el cuadradito se asienta por su peso propio. En la malla, esta línea ya bajó y la de arriba, que todavía no tiene ninguna tierra, pero ya está dibujada, también baja.
Cuando agrego la segunda etapa, esta segunda etapa me carga acá arriba, con lo cual el cuadradito de abajo que me quedó acá, este cuadradito de abajo, se va a asentar lo que ya se asentó, y es lo que está a la derecha, más lo que se asienta él por el peso de lo de arriba. Mientras que el cuadradito de arriba se va a asentar lo que se asienta el de abajo por el peso de lo de arriba, más lo que se asienta el de arriba. Esta condición en la cual digamos, este cuadradito, en vez de empezar en la cota de lo que pensábamos, empieza más abajo, esta condición puede ser útil. Puede ser útil. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos siempre que poner 1000 metros cúbicos de tierra, ponemos 1000 metros cúbicos acá y se asentaron 10 centímetros. Acá están los 1000 metros que ya están asentados 10 centímetros. Pongo 1000 metros cúbicos arriba y se van a asentar los 10 centímetros que se asienta el de arriba, pero empezaron 10 centímetros más abajo, más lo que se asienta el de abajo por el peso de lo de arriba. Y te queda algo. Eso no es lo más común en un proyecto. En un proyecto no es lo más común que yo ponga tierra, tantos metros cúbicos, se asentó y quedó acá. Así que este ya no existo. Y ahora construyo otro igual, pero porque construí este, el de abajo se asentó más, el de arriba cayó apoyado en el de abajo y además se asentó lo que él se asentó, y entonces el azul ya no existe. Esto que es el desplazamiento total no es lo más común. ¿Por qué no es lo más común? Porque cuando estamos construyendo un terraplén, una presa, típicamente construimos a cota. Así construimos. Entonces, hacemos esta capa porque el inspector nos dijo que tengo que llegar a esta cota. Cuando hacemos esta capa, la capa por su peso propio, se asienta un poco. ¿Y qué hacemos nosotros durante esta capa? Bueno, agregamos tierra porque el inspector nos está pidiendo que lleguemos a la cota. Cuando agregás esta tierra en esta etapa y terminó la etapa, esta tierra, este bloque ya se asentó por su peso propio, pero todavía está en la cota ideal, porque agregué tierra. Cuando este es el proceso constructivo, lo que quiero informar como asentamientos es lo que se llama suma de desplazamientos de fase. Entonces ahora tengo que este cuadradito se asentó por su peso propio. En ahora se va a asentar por lo que ya se asentó por su peso propio, más lo que se asienta por poner la segunda etapa. Mientras que el de arriba solo se asienta lo que se asienta por poner la segunda etapa. Este es el cambio. Acá tengo U2 de 2, U2 de 2, pero acá tengo U1 de 1. Esto es U1 de 2. Lo que se asienta de abajo por el de arriba. Y otro elemento que podemos querer analizar y no se usa casi nunca son los que se llaman los desplazamientos de fase, en lo cual en cada uno de los casos informo lo que se mueve nuestra presa en este momento. Puede ser interesante, o sea, yo puedo tener la cosa construida hasta acá, no sé en cuántas etapas, y ahora agrego la etapa colorada, y ella produce algún movimiento en esta y algún movimiento en esta por su peso propio, actuando sobre las capas de abajo. Y solo estoy interesado en cuánto se movió todo por culpa de la última capa. Puede ser que lo quieras saber. Eso es el desplazamiento de esta etapa, de esta fase. Uso la palabra fase porque en Praxis, en inglés, dice phase displacement, pero es la etapa. Estos son solamente definiciones, no tiene más complejidad que esto. Bien. Si hagamos el efecto de la compactación, que es un tema interesante. Yo tengo una capa
y que estoy construyendo, y esta nueva capa tiene que compensar el asentamiento de todas las capas anteriores y de la fundación, y el asentamiento de la nueva capa por compactación, y el asentamiento diferido parcial de la nueva capa. Es mucha la tierra que pongo. A ver, ¿cómo es esto? Yo tenía la presa ya construida hasta aquí. Y ahora voy a poner una nueva capa. A ver, déjenme hacerlo lentamente. La nueva capa que voy a poner es la amarilla. Y nos preguntamos, ¿cuánta tierra tengo que poner en esta capa? Supongamos que la tierra la compramos por metro cúbico, que es como la compramos. ¿Cuánta tierra necesito? Cuando pongo el peso de esta capa, la fundación se asienta. Cuando pongo el peso de esta capa, las capas anteriores reducen su espesor, se asientan. Cuando pongo el peso de esta capa, además compacto y gasto material porque se reduce el volumen, porque estoy compactando la capa. Y además de todo eso, me tardo, no sé, 8 semanas en hacer la capa, y en esas 8 semanas hay un poquito de asentamiento diferido. El asentamiento diferido que estoy teniendo es en todos los materiales que tengan asentamiento diferido, incluida la fundación y la nueva capa. Bien, en la próxima filmina voy a hablar de el análisis en particular de los suelos preconsolidados o de la compactación. Antes de eso, yo no sé si hay alguna columna, si hay alguna consulta, y creo que alguien tendría que preguntarme qué es el dibujo que está a la derecha. ¿Alguna consulta? Alejo, ¿Qué es el dibujo que está a la derecha? ¿Qué es el dibujo que está a la derecha? El dibujo que está a la derecha es un endiablado procedimiento que hemos elegido para explicar cómo se va asentando la presa cuando la construyo. Entonces, primero que nada, pongo una primera capa azul. Esa capa azul llegó hasta acá y está señalada en este gráfico con las bolitas azules. Esta capa en realidad parece que la hice en 2 partes. ¿Ven acá el escaloncito? Ahí está. Y llegué hasta acá, y el asentamiento de ella, cuando solo existe ella, fue de 0.25 metros. Bien, ahora sigo trabajando y pongo una capa celeste. Esta es la capa celeste. Por efecto de la capa celeste reduce su espesor, pero además aprieta a la capa azul y la asienta. ¿Cuánto? Es fácil. Voy y miro la curva celeste, y este es el asentamiento en la cota que ahora voy a sombrear con amarillo. El asentamiento es este, porque estoy midiendo en esa cota. ¿Y cuál es el asentamiento en la que ahora voy a sombrear con amarillo? Es esto. ¿Por qué es menos arriba que abajo? Porque arriba es solamente el efecto de la capa de arriba, mientras estoy haciendo suma de phase displacement, ¿no? Desplazamiento de fase. Mientras que abajo es lo que se asienta más la capa de abajo. Noten, por favor, déjenme borrar acá a la derecha, noten, por favor, que lo que se asienta la capa de arriba en esta etapa puede ser igual o mayor que lo que se asienta la de abajo en esta etapa.
discúlpeme, que es lo que va de lo azul a lo celeste. El amarillo de arriba a la derecha puede ser mayor, de hecho, probablemente sea mayor que el amarillo de abajo a la derecha. Pero no es lo que ese gráfico quiere decir. En este gráfico, en el que ahora estoy, en este gráfico complejo, estamos dando mucha información. Estamos dando lo que se asienta cada capa por ella misma y por lo que pasa después. Por esa razón, cuando construyo hasta acá, color verde, en ese momento, el asentamiento de la capa verde acá arriba es este. El asentamiento en esta cota por la etapa verde es este. Y el asentamiento en esta cota por la etapa verde es este. Otra vez, lo que se asentó de celeste a verde, acá ya no estoy pintando aquí, pero no se ve nada, lo que se asienta de celeste a verde y lo que se asienta de celeste a verde acá, es más grande arriba que abajo, pero el asentamiento total que estoy viendo en la capa, al momento que acabo de terminar la capa verde, es este. Acabo de unir los puntitos verdes. Y ese es el asentamiento que tengo al momento de terminar la capa verde. Es importante, por esa razón voy lento y por esa razón ahora voy a hacer, pero un poquito más rápido, la capa anaranjada. La capa anaranjada, me salteó una, me voy a esta. Entonces, ¿cuánto es esto? Lo tengo acá. ¿Cuánto es esto? Lo tengo acá. Bien, eso es todo. ¿Consultas? ¿O puedo seguir y el gráfico valía la pena explicarlo? Una consulta no relacionada con este gráfico, pero un poquito a la opción que tiene Plaxis para modelar el cambio de la permeabilidad con el cambio de la relación de vacíos, que ahora me está entrando la duda, que estoy casi seguro que esa opción está disponible para hardening soil, y Sí. siendo hardening, no teniendo hardening soil a la relación de vacíos como variable de estado. Bueno, ahora me entra en confusión cómo lo hace, pero la duda más o menos es qué tan importante o relevante es tener en En cuenta la ese mayoría de cambio. los casos no es muy relevante. En algunos casos de que hay grandes procesos de compresión primaria sí puede serlo. Pero es solamente la evolución de K con la relación de vacíos. Te pide la relación de vacíos inicial, no la está evolucionando, pero como tiene epsilon volumétrico, Claro, aunque no cambia E como variable de estado que cambia las propiedades mecánicas, sí sabe hacer la cuenta de cuánto cambió la relación de vacíos. O sea, puede evolucionar la variable de estado E solo para calcular la permeabilidad, no para calcular el resto de las propiedades como resistencia y rigidez. claro, perfecto. Entonces, básicamente no es, digamos, no es crucial usarlo, digamos. Lo pongo como de segundo orden. Son muy pocos los casos en que esto es importante. Genial, muchas gracias. Okay. Ahora simulemos la compactación. Miren cómo pongo la capa y miren cómo late. Capa, late, vuelve. Capa, late, vuelve. Late quiere decir se pone más clarito. Más clarito. ¿Qué quiere decir más clarito? Más tensión. Más tensión, baja la tensión. ¿Qué está pasando ahí? Pasa que si queremos comenzar una capa con una cierta presión de preconsolidación, y esto depende del software, podés tener la posibilidad de iniciar la capa con esa presión de preconsolidación, o podés no tenerlo. Lo que siempre podés hacer es activar una capa, después de que la activaste a esa misma capa en una nueva etapa, duplicarle el peso propio, si querés un OCR de 2, duplicarle el peso propio de esa capa y después volver a bajar el peso propio al peso propio real. Si haces eso, voy a volver a correr este
Edito. Si haces eso, lo que estás viendo que late es el efecto de la nueva capa y el aumento de peso de la nueva capa sobre abajo. En las primeras capas el efecto es importante, pero esta capa, cuando el aumento del peso propio solo a ella, como el peso propio del triangulito de arriba no es tanto, aunque lo duplique, no me genera cambios importantes en las capas de abajo, pero en ella misma sí, me genera un OCR de 2. Si ustedes miran a la derecha, y ahora ustedes saben leer estos gráficos con zigzag, pueden notar que si no incluimos este efecto de la compactación, este modelo en particular nos daba un asentamiento máximo a mitad de altura de la presa del orden de 1,7 metros. Y si hacemos esto, el mismo modelo, con todo lo demás igual, nos da más o menos a la misma cota un asentamiento máximo del orden de 0,8 metros, o sea, la mitad. Por agregar este efecto. No es menor. El efecto de la compactación lo tenés que tener en cuenta y afecta muy seriamente el comportamiento del conjunto de etapas y el volumen que anticipás que se va a necesitar para construir la presa. Recuerden que estos no son modelos que evolucionan la relación de vacíos, de manera que si uno lo coloca al material sin compactar y le pone la carga encima, en el modelo, no es que no compactas la presa real, en el modelo me olvidé de duplicar el peso y bajarlo o hacer alguna otra trampa, entonces la nueva capa mete al material de abajo en compresión primaria. O sea, lo mete en normalmente consolidado, a una capa de una presa. Y no es realmente muy probable que la capa de presa a la que le pasé 20 veces con un rodillo de 20 toneladas se vaya a comportar como normalmente consolidada para cuando le pongo la capa de arriba. Entonces estoy por la capa 8, ya estoy por la capa 8 de la presa. Aquí están, ya estoy por la capa 8 de mi presa. Y ahora pongo esta capa 9. ¿Ustedes creen que al material acá se va a portar como normalmente consolidado? Ese material se acaba de comer 20 pasadas de un rodillo de 20 o 30 toneladas. No se va a portar como normalmente consolidado. ¿Cómo hago para que se porte como preconsolidado? Bueno, cuando lo construí y por un ratito le dupliqué el peso. Cuando le dupliqué el peso generó una tensión vertical grande. Después borro ese peso duplicado, pero el efecto de la tensión vertical grande lo que hizo fue moverme la presión de preconsolidación para afuera. Y cuando se lo quito, lo que estaba acá, lo quito, la presión de preconsolidación no vuelve, queda sobreconsolidado. Esa es la trampa. Puede haber otras. Esta es una buena trampa. Bien. El análisis de la seguridad de las etapas intermedias puede ser muy importante. Por ejemplo, acá hay algunos casos en los que el factor de seguridad en una etapa intermedia, por ejemplo, a fin de construcción, pero antes de que pase suficiente tiempo para que haya disipación de presión de poros, es relevante. Aquí tenemos dos ejemplos cualquiera, pero esto les va a pasar todo el tiempo. O sea, cuando hagan estos análisis, por lo menos en algunas etapas intermedias en las que ustedes anticipen que puede ser necesario hacer la cuenta, hagan el análisis de seguridad con las presiones de poro que tienen en ese momento, que no son las mismas que van a tener más adelante por compresión primaria y por creep. Bien, hagamos el recorrido de las precargas. ¿Qué es una precarga? Una precarga es, déjenme ponerlo acá, una precarga es, voy a poner tierra así, y esta tierra le voy a agregar un poco de tierra arriba por un tiempo, algunos meses, entonces va a producir la compresión esta, y va a producir que escape el agua de abajo, y después saco esta precarga. Con lo que queda, terraplén y su fundación, queda sobreconsolidado para la carga de la precarga.
queda sobreconsolidado para la carga que puse como precarga, si es que esta precarga queda suficiente tiempo, por ejemplo, 5 años. Si queda 5 años y se disipan todas las presiones de poro, queda sobreconsolidado para la carga de la precarga. Pero no necesito poner la precarga 5 años para que disipe toda la presión de poro. Capaz que la puedo poner 6 meses. Que genere y disipe alguna presión de poro y de proceso me mejora un poco el material. Por ejemplo, supongamos que tenemos un relleno que ya está completamente consolidado para una tensión efectiva vertical sigma prima B0 que está dada por esta línea punteada y está envejecido. Envejecido quiere decir que tuvo un poquitito de línea, ¿cómo es? De línea verde vertical acá de compresión secundaria. Con lo cual, está como si estuviera normalmente consolidado para una presión efectiva vertical sigma prima BC, que es un poquito mayor que la real. Está normalmente consolidado para esta, pero como dejamos que pase el tiempo, si yo hago un ensayo, veo esta preconsolidación aparente, que es el producto de la deformación diferida. Bien. Y le tengo que poner una sobrecarga de operación sigma prima B1 menos sigma prima B0. La sobrecarga de operación es la carga que pongo arriba, si el terraplén es así, la carga que pongo acá, y va desde sigma prima B0, que la tensión, tengo la tensión esta. La relación de vacíos no es esta, es la de abajo. ¿Por qué razón? Porque pasó el tiempo. Y esto, sigma prima B1 menos sigma prima B0, es el efecto de una carga exterior. Pues de tránsito, cualquiera. Bien. Entonces, si yo pongo sigma prima B1 menos sigma prima B0 y espero hasta una consolidación completa del 99%, ignoremos el creep por un ratito, tengo esta posición, sigma prima B1 y esta relación de vacíos. Fantástico. Yo tengo ahora ganas de tener esta misma situación, pero no esperar 99%, que sería, bueno, 95% es 1,2, el 99 es 3. Si yo acá no quiero esperar tanto, lo que puedo hacer es, en vez de aplicar una carga sigma prima B1 menos sigma prima B0, que es la carga de operación durante un montón de tiempo, lo que puedo hacer es aplicar una precarga. ¿Qué es una precarga? Pongo una carga mayor que la de operación y espero menos tiempo. Salgo de acá, pongo una precarga así de grande y sé que si yo espero el 99%, el 95% de consolidación primaria, se va a sentar hasta acá. Pero yo solo necesito que se siente hasta acá. Entonces no necesito esperar el 95% de consolidación primaria o el 99%. Con el 50% es suficiente. En este gráfico lo que estamos mostrando es que llegás al mismo terraplén con la misma resistencia y rigidez, poniendo esta carga durante 6 años o esta carga durante 1 año y después la retiras. Me paso 1 año y retiro o espero 6 años y llego al mismo resultado. Eso es una precarga. Y esa precarga, por supuesto, no tiene ningún costo simularla numéricamente, ¿no? Simplemente pones el efecto de la carga, pues la carga, como una carga o como el peso de terraplén, esperas, le decís que va a pasar tanto tiempo, y después sacas la carga y se acabó. Y simulaste el proceso. En 2D, modelos 2D, no es trivial simular cosas como drenes verticales. Los drenes verticales, los wick drains, hechos con cintas de geosintéticos, son elementos puntuales. Visto en planta, el elemento puntual está acá, y hay otro acá, y hay otro acá, y cada uno tiene una especie de diámetro de influencia. Y hay deducciones analíticas y fórmulas semiempíricas también, para estimar cuánto es la permeabilidad equivalente al efecto de
la existencia de estos drenes verticales. Acá hay un trabajo de 2013 que compara modelo asimétrico de formación plana o 3D, que compara el comportamiento de los diferentes modelos para simular drenes verticales. Esta cosa, plane strain, refiere a poner una línea acá en un modelo plano y acá estimar cuál es en 2D el radio de influencia equivalente. Esta comparación de modelos, voy para atrás, esta comparación de modelos son para encontrar cuál es la validez de esto. La fórmula que acá presentamos, coeficiente de conductividad horizontal de deformación plana contra el coeficiente de conductividad horizontal si no hubiera drenes verticales. Esta fórmula en la que dW es el diámetro del dren vertical chiquitito y D es la distancia entre drenes. Entonces, esto es la distancia entre drenes, D chiquitita es el diámetro diámetro equivalente del dren vertical. Bien. No lo desarrollamos, no tiene sentido hacer un desarrollo de esta comparación, solamente se los dejo como referencia. Existen bibliografía para comparar cómo funciona la simulación de los drenes verticales numérica con software, como por ejemplo estos que estamos mencionando, estos Plaxis. Aquí hay validación de la implementación numérica de la teoría de consolidación en Plaxis 2D para modelos axisimétricos. Lo que están viendo en puntos es la solución analítica, lo que están viendo en líneas continuas es la solución numérica, pero asumiendo las hipótesis de Terzaghi. Para que el modelo numérico dé igual que el analítico, hay que asumir las hipótesis de Terzaghi, que son agua infinitamente rígida, no compresible, K del agua infinito, tiende a infinito, material 100% saturado y suelo elástico lineal. Necesitas esas hipótesis para que la solución numérica coincida con la analítica. Aquí hay un resultado de una comparación entre los modelos de drenes verticales, solución, lo que acabo de presentar de WON 2013, y acá está la solución analítica de Barros et 1948, 2D FEM, axisimétrico, 2D plane strain, 2D también plane strain y 3D FEM. Aquí tienen el analítico. El 2D FEM pasa por afuera cuando lo haces asimétrico, pero cuando haces la fórmula equivalente y lo haces plane strain, el 2D plane strain da muy parecido a la solución analítica. Pero otra vez, la solución analítica está basada en elasticidad lineal. O sea, lo que esto está diciendo es que la fórmula para estimar el efecto de la permeabilidad horizontal por la existencia de los drenes que les presenté hace 3 filminas, anda bien en modelos 2D, como por ejemplo estos que estoy mostrando acá, en lo que tenés sin drenes verticales, con drenes verticales, diferentes geometrías, el efecto de la disipación de presión de poros con el tiempo. Por ejemplo, sin drenes verticales, en este caso en particular, que es una obra en Canadá, a fin de construcción la presión máxima era 307 kPa, al año 204, a los 6 años 10. Con los drenes verticales, a fin de construcción era 70, y era en otro lado, donde no había tantos drenes, a los 2 meses 10, así que se acabó la cuenta. En 2 meses los drenes verticales generaban una sobrepresión que quedaba en la colita, acá a la derecha, donde no tiene ninguna importancia para la estabilidad, mientras que sin drenes verticales todavía tengo presiones de poros en la base de mi relleno, o sea, en la zona donde todavía tengo impacto en la estabilidad. Lo que hay abajo a la derecha de varios colores es simplemente la malla.
Agreguemos ahora el efecto de mejoramiento de suelos. Por ejemplo, y tengo como ejemplo el de las inclusiones rígidas. Una inclusión rígida que posee paneles, columnas aisladas, columnas de grava, cualquier cosa que cambien el comportamiento hidráulico y mecánico del material. Puede ser continuas, como cuando excavas una zanja y cambias el material por otro. Puede ser continua si bloquea el flujo, cuando excavas una zanja y rellenas con suelo cemento. Bueno, eso es suficientemente impermeable como para que cambie completamente el régimen hidráulico de nuestro problema, ¿no? O puede ser discontinuas, como columnas de grava o columnas de módulo controlado, que son básicamente pilotes de hormigón simple o similar. Acá, Alejo, sí, escucho. te puedo hacer una consulta respecto a la fórmula esta que mostraste para sacar una permeabilidad equivalente. Sí, Eso me imagino sería para generar un clúster de suelo con una permeabilidad distinta, ¿no? Para representar esta geometría de drenes. claro. Eh, pero mi pregunta es, ¿cuándo en la profundidad del modelo, digamos, no tenemos una distribución continua de drenes, eh, esto no aplicaría, ¿no? Ahí ya hay que ir a un modelo 3D, ¿no? No, no, en realidad lo que puedes hacer es estas rayitas que están acá, y las rayitas van a 1,05 o 1,13 de la distancia teórica que realmente tienen, y esas rayitas hacen el trabajo por vos. Son simplemente líneas con permeabilidad alta. Claro, pero por ejemplo, digamos que tenemos una terraplén que tiene 20 metros de profundidad en nuestro modelo y los Sí. drenes están concentrados solo a los 20 metros, por ejemplo. No es que están distribuidos uniformemente en los 20 metros de profundidad del modelo. Ok. No sé si ahí en ese caso, ¿sigue siendo aplicable esto o es que Mira, ya hay esto es que ir lo, a un 3D? esto es lo mejor que tenés, y si tenés zonas donde están los drenes y zonas donde no, simplemente hay que hacer dos clústeres y a los dos tienen las mismas propiedades mecánicas pero diferentes conductividades, ¿no? O sea, si, no sé si te entendí, pero supongamos que estos drenes hubieran llegado hasta acá. Si no vas a dibujar palito por palito como está dibujado en esta malla, y esto lo pones con un material que es la que incluye los drenes, y abajo hay otro material que no tiene drenes, esto tiene KH y la mitad de arriba tiene KHPS y ya, no hay por qué preocuparse más. No, pero yo estoy hablando de la profundidad del modelo, en la dimensión que no vemos, porque es plane strain, digamos. Así. Cuando, Sí, claro, sí. Si esto no es plane strain, te fuiste a 3D. claro, ahí ya habría que ir a un 3D. Claro, Sí, sí, ahí te fuiste a 3D. Viajaste inmediatamente. está. Sí, sí, esa era la duda que me Ok, quedaba. ok. Bien. El punto que me falta es el tema de la reducción de la relación de vacíos. En suelos blandos, cambios grandes de relación de vacíos, caso, por ejemplo, del Palacio de la Bellas Artes de Ciudad de México. Los modelos de estado crítico que tienen rigidez eh, dependiente de la relación de vacíos andan bien, pero algunos modelos como Harding Soil Model, HS Small, Soft Soil Model, Soft Soil Creep, todos estos tenemos que definir parámetros que son el que sale del laboratorio de 1 más es 0, pero este es 0, ya no podés tomarlo como el primero de todos, porque si tomás ese como el primero de todos, este número que lo vas a usar como constante a lo largo de tu modelo te va a quedar poco realista. Así que cuando tengan cambios grandes de relación de vacíos, todavía van a tener que usar algo del tipo de esto, pero este valor de relación de vacíos quizás no sea el inicial. O quizás quieran cambiar las propiedades cada tantas etapas. O sea, cuando voy a cambiar de aquí a aquí y el cambio de relación de vacíos es tan grande, entonces quizás en alguna de las etapas tengo que cambiarle las propiedades a mi material, a mi modelo, para que se ajuste al hecho que a la nueva relación de vacíos que tengo. Esto que estamos diciendo no es updated mesh. No estamos diciendo que movemos las coordenadas de los nodos con la deformación. Eso no es lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es exclusivamente hacer un ajuste de parámetros mecánicos
para tener en cuenta que el comportamiento que estamos asumiendo como una línea recta es una línea recta tangente a algún punto de una curva, y nada más que eso. Lo que sí es updated mesh, o deformación finita, es el efecto del asentamiento en cuanto a la posición de la napa freática. Y esto pasa, es importante en México, es importante en Holanda. Cuando yo calculo con deformación infinitesimal, y la posición indeformada es esta, yo calculo en posición indeformada. Si el asentamiento es tal que la mitad de mi relleno me quedó bajo el agua, si hice el cálculo convencional en deformación infinitesimal, aunque en la malla, aunque en la salida del programa yo lo vea abajo del agua esto, sigue estando con su peso unitario saturado, porque todo el cálculo ocurre en la posición indeformada. Haciendo actualización Updated Mesh y de napa freática, ya ahora corriste los nodos del lugar y corriste las coordenadas de tu napa freática del lugar, de manera que ahora el modelo empieza así, pero luego de la deformación, la parte que nos quedó debajo del agua pasa a pesar con el peso unitario sumergido. Acá a la derecha, un ejemplito de cómo da uno y otro. O sea, azul, si no lo tengo en cuenta, rojo, si lo tengo en cuenta. Me dijo Gabriel Obiné, profesor de la UNAM, que trabajando en el aeropuerto de la Ciudad de México, este efecto solo reducía la necesidad de importar material a la mitad. La cantidad de tierra que había que poner en el cómputo para hacer el aeropuerto bajaba a la mitad por este efecto. O sea, en condiciones extremas de suelos extremadamente blandos, el efecto de que se te va sumergiendo parte del terraplén puede ser importantísimo en cuanto a costo económico y todo lo demás. Esta es la última filmina y paso a un tema muchísimo más livianito que es el análisis del Software Creep Model. No sé si hay consultas sobre esto y si no pasamos de tema. Ahí en la filmina anterior, Alejo, que dijiste de hacer una corrección de los parámetros lambda asterisco, la idea de esto sería más o menos, digamos, modelar con un software model unas etapas, obtener las deformaciones volumétricas y transformarlas en una relación de vacío para crear un material nuevo en una etapa posterior, ¿o entendí mal? No, lo dijiste bien, pero déjame que lo diga para todo el mundo. Cuando vos haces un ensayo en el edómetro, lo pongo directamente, log de sigma prima b con log decimal a lo viejo, y te sale esta curva. En esta curva, esto se llama C sub C, índice de compresión. Si yo ahora a este mismo material, lo pongo como logaritmo natural de sigma prima b, esto pasa a llamarse lambda. La línea es la misma. Cambian las escalas, pero la cosa es la misma. Lambda está relacionado con C sub C. Pero si ahora en vez de epsilon, relación de vacíos, quiero medir epsilon volumétrico, que es igual a delta epsilon volumétrico, por ejemplo, ponlo acá porque lo voy a borrar. Delta epsilon volumétrico es igual a delta E sobre 1 más E. Déjeme hacerlo diferencial. Déjeme poner el puntito. El epsilon volumétrico es la integral de estos dos, pero el E, que está acá abajo, va cambiando con el de arriba, ¿no? Pero eso no es lo que hacemos típicamente. Lo que hacemos es cambiar lambda a lambda asterisco. Déjeme cambiar de color para que sea claro. Ya puse en celeste el cambio de logaritmo decimal a logaritmo natural y ahora pongo en verde que ahora voy a graficar epsilon volumétrico, para lo cual a lambda lo tengo que convertir en lambda asterisco, que es igual a lambda sobre 1 más E. ¿Cuál E? Típicamente uno pone este E.
con lo que el lambda asterisco sale 1. Lo dibujo. Si yo hubiera usado en este salto este valor de E para dividir acá abajo, el lambda asterisco me habría dado otro. Y si hubiera usado este, me habría dado claramente otro. Entonces, ¿qué valor de lambda asterisco, lambda sobre 1 más E uso? Lo voy a ajustar, no necesariamente el inicial. Y quizás, déjeme borrarlo, el exceso de gráficos, quizás vaya de acá hasta acá con este y aquí le cambie las propiedades al nuevo E y cambie el material adentro del modelo y vaya de acá hasta acá con el nuevo E y cuando llego acá cambio el material en el modelo y uso el nuevo E2, E1. Simplemente esto estoy diciendo. Es lo mismo que dijiste, pero lo estoy poniendo con un montón de palabras y con gráficos para que cuando estén repasando el video puedan, digamos, saber a qué estamos discutiendo. Me acabo de equivocar y borré lo que era el gráfico, así que espero que haya sido claro. Así quedó claro ahí. Gracias. Bueno. Muy bien. Vamos ahora a un tema más tranquilo. Vamos a examinar el Soft Solid Grid Model. Esto es la continuación de la clase pasada en la que hubo una especie de tímida protesta respecto de lo árido que era. Esta es peor. Como les dije al comienzo, es un poquitito un preciosismo académico, pero me parece interesante que reflexionemos sobre este asunto. Quiero explicar por qué el ejercicio ese raro en el cual hacíamos una compresión o una consolidación, durante la consolidación aumentaba la presión de poro, todo eso. Entonces, repasemos. Ensayo de compresión unidimensional convencional. Ayer a las 8 de la mañana terminé el ensayo y al final del escalón de ayer, hoy a las 8 de la mañana estaba acá y ahora pongo un nuevo escalón y vengo a las 24 horas y me encuentro que estoy acá. En 24 horas salto de acá hasta acá. Lo único que tengo como data experimental es este punto y este punto. Todo lo demás son líneas de Alejo. Lo que hay son esos dos puntos. Del martes y del lunes. Eso es lo que hay. ¿Cómo lo interpretamos? Bueno, Carlito Terzaghi puso una línea recta. Y ya. Fantástico. Otra gente más complicada dice, mira, esto es un problema viscoplástico. Entonces, van pasando cosas entre acá y acá que podemos describir como una componente elástica y una componente viscoplástica. No está ocurriendo todo el último día. Va pasando, obviamente. Si yo vengo si prendo la luz a las 12 de la noche en el laboratorio, estoy en algún punto de este camino. No voy a estar acá y después cayendo. Eso no va a pasar. Lo que está viendo rojo y verde es una interpretación teórica con la teoría de viscoplasticidad. Todo esto lo vimos la semana pasada. Entonces, durante el escalón de un día, vimos que el caminito que va entre los dos puntos realmente medidos y todo lo demás es interpretación, lo puedo medir por la línea inclinada o lo puedo medir por la línea quebrada roja y verde. Midiendo por la línea roja y verde, epsilon volumétrico viscoplástico es el coeficiente mu asterisco, que es el C sub alfa de la notación de Terzaghi, por un efecto del tiempo. Y entonces acá no hay efecto de la tensión, sino solo del tiempo, porque está interpretado a presión constante, por eso es vertical. Y si lo mido por la línea inclinada en vez de la vertical, entonces voy haciendo este caminito y la presión de preconsolidación al final, que es esta, a 24 horas, esta vertical, y la presión de preconsolidación inicial están relacionadas por esta distancia dividida la diferencia de pendientes. Lambda menos kappa es esta pendiente menos esta pendiente. Entonces,
La vertical dividida por la diferencia de pendientes es una tangente y es esa la que me da la horizontal que hay entre aquí y aquí. Esa horizontal es la relación entre uno y otro. No es la diferencia porque todo es logarítmico. Es solamente un producto. Esto es el clip del escalón de un día. Pero el escalón de un día es en el laboratorio. La diferencia entre laboratorio y terreno es la velocidad de deformación. Entonces, en el laboratorio, yo puedo tener 10 a la menos 5 hasta 10 a la menos 7, 1 sobre segundo como epsilon punto. Mientras que en el terreno voy a tener de 10 a la menos 8 a 10 a la menos 11. Así que típicamente hay 4 o 5 ceros de diferencia de velocidad, o por lo menos hay 3 ceros, digamos. Quiere decir que la proporción entre la componente puramente plástica y la componente viscosa es muy diferente entre el laboratorio y el terreno, y esto genera dos hipótesis de comportamiento. La primera hipótesis, que vamos a llamar hipótesis A, es que lo que yo mido en el laboratorio se puede trasladar al terreno simplemente multiplicando por el espesor de la arcilla en el terreno, dividido por el espesor de la muestra y todo al cuadrado. O sea que si yo tuve esta respuesta en el laboratorio con una muestra de 3 centímetros de altura y el del terreno, el espesor del estrato es de 3 metros, 100 por 100, 10.000, todas las horizontales se escalan por 10.000 y la curva colorada me queda desplazada hacia la derecha. Esta es la hipótesis que les enseñamos en los cursos de grado y la que permite hacer las cuentas a mano de una manera más simple. La otra hipótesis es que el creep, la componente viscosa y la componente puramente acrónica, son fenómenos separados. Eso quiere decir que lo que tarda en expulsar el agua cambia significativamente lo que tarda en expulsar el agua entre 3 centímetros o 3 metros. Pero después, la parte viscosa no es función del espesor. Y entonces, la curva roja del laboratorio se traslada a la derecha exactamente para la parte plástica, pero no se mueve para la viscosa, por lo cual, a partir de un cierto momento, ambas curvas se tocan. Entonces, hipótesis A, de rojo a rojo. Hipótesis B, de rojo a azul. Con el mismo ensayo de laboratorio, en función de las dos hipótesis, se predice este comportamiento o este comportamiento. Les recomiendo a todos que lean este capítulo de Joan 2016. Es bastante árido, lleva un tiempo, pero vale la pena. Bien. Entonces, usando este razonamiento, vamos a hacer un ensayo numérico con dos muestras de alturas diferentes. Entonces, 3,5 y 35 centímetros. Todo esto es yo en 2017. Esto no es trabajo mío, esto estoy todo copiado uno por uno. Entonces, si se hace este modelo de compresión unidimensional con un espesor de 3,5 centímetros, la respuesta que se obtiene es esta. Si hacemos un modelo con 35 centímetros, la respuesta que obtenemos es esta. Mismo grip a largo plazo, esto es hipótesis B. Estamos hablando de ensayos experimentales, ¿no? Estamos hablando aquí de tierra. Y salgo de acá, salgo de acá. Hay que modelar esto, habrá que adoptar esta hipótesis B y hacer un análisis separado de la componente plástica de formación por cambio de tensión, de la componente viscosa de formación por efecto del tiempo, aunque las tengamos juntas en un mismo tensor de deformación epsilon viscoplástico. Esto me trae a la paradoja que les mostré la semana pasada. Este ejercicio de Waterman 2004, en el cual muestra que durante la compresión primaria, la presión de poro no arranca para abajo, sino que sube un poquito primero. ¿Y cómo podemos medir qué es eso?
Bueno, le ponemos un parámetro de compresión secundaria súper bajo para que sea despreciable y el comportamiento es el rosa que se ve acá por el cual voy pasando el láser. Y ahora le ponemos un parámetro de compresión secundaria mucho más alto y me voy al azul y con todos los datos iguales, con la misma permeabilidad, mismo tamaño de muestra, todo igual, la respuesta es la azul. Por poner un mu diferente, un C sub alfa diferente. Quiere decir que para un mismo instante, si el de arriba lo asumimos como puramente elastoplástico sin viscosidad y el de abajo es incluyendo viscosidad, en un instante cualquiera vertical, la flecha esta celeste nos indica la contribución de la parte viscosa a la deformación para estos parámetros. Ahora, ¿por qué sube la presión acá? El ejercicio de Waterman 2004 muestra que la presión sube, pero que el hecho que la presión suba está mal. Es una paradoja. ¿Por qué? Bien explicado por Gantz, 2016. Esto es así. Yo tengo una muestra de 3,5 centímetros que no sube la presión. Arranco y voy cayendo. Y una muestra de 35 centímetros que sube y después cae. Cuando hago un segundo escalón, un segundo incremento de presión, la de 3,5 hace lo mismo otra vez, básicamente, mientras que la de 35 se porta muy diferente. Ya en la de 35, en el segundo escalón, dejo de ver que suba. Subió en el primer escalón, pero no subió en el segundo escalón. Ah, entonces no depende del espesor. Entonces no depende del creep ratio o de mu asterisco, porque si dependiera de los parámetros materiales solamente, habría dado lo mismo para el primero y el segundo escalón. ¿Qué es lo que está pasando? Estoy viendo un delta U mayor que 0 por creep no drenado porque asumo mal que cuando empieza el ensayo, epsilon punto es igual a 0. Estoy asumiendo mal que cuando empieza el ensayo, epsilon punto es igual a 0. En realidad, al iniciar el ensayo, tengo una deformación viscoplástica que es no nula. No sé cuánto es, pero sé que es no nula. Y tengo que poder tenerla en cuenta. O sea, cuando empiece este ensayo, con cualquiera de sus etapas, en ese momento hay una edad, hay una velocidad de deformación viscoplástica. Entonces, el incremento de tensión que observo acá es una inconsistencia, el resultado de una inconsistencia entre la hipótesis de que no hay cambio de volumen porque estoy en el estado inicial y hay cambio de volumen viscoplástico, porque es un modelo viscoplástico. Entonces, como el modelo es viscoplástico y tiene compresión viscosa, aunque la tensión sea constante, en el estado inicial tiene compresión viscosa, se achica de volumen aunque no carguen. Pero eso no es como largo el modelo. Cuando largo el análisis, voy para atrás, cuando largo esta mallita, no asumo que esto arranca con velocidad, asumo que arranca quieto. Si asumo que arranca quieto, me sube presión y después cae. Para el segundo escalón ya viene con velocidad porque ya tengo prendido la parte viscoplástica y me desaparece el problema. O sea, el segundo escalón no muestra en ninguna de las dos alturas el incremento de presión de poros, las líneas punteadas nunca suben porque ya no estoy en la condición inicial, en el segundo escalón de mi modelización, ya tengo una velocidad de creep, o sea, no salgo con velocidad de creep igual 0. No cometo este error. Entonces, con las dos alturas diferentes, en el primer escalón voy a partir del el mismo estado inicial, porque así lo calculo. O sea, no empiezo el primer escalón con 100 días en una muestra y un día en la otra. Empiezo el primer escalón con las dos muestras de un día. Y ese escalón, la primera muestra en un día llega acá, mientras que la segunda llega aquí en 100 días, porque al ser 10 veces más grande, tardó 100 veces más tiempo. Esta tardó un día y esto tardó 100. Si no hubiera viscoplasticidad, si hubiera solamente elastoplástico,
habría tardado en un día la muestra chiquita y la grande, las dos lo mismo, hubieran llegado al mismo lado. Pero como además del efecto del tiempo, en la muestra grande está el efecto de la edad y pasaron 100 días, me como este salto. Por eso es que la muestra colorada va de acá hasta acá, el efecto de la diferencia de tensión, y la muestra azul va desde, colores, de acá hasta acá, con el mismo salto de tensión, porque tardó 100 días en vez de uno, 100 veces más, 99 días más uno que el otro. En esos 99 días más, tengo esta diferencia. ¿Por qué? Porque la muestra colorada, que sí consolida en un día, siempre va saltando de a un día. Entonces, en un segundo escalón, punteado acá, esta muestra salta de un día y cae en un día. Mientras que esta saltó de esta línea colorada correspondiente a un día por error, tardó 100 días y llegó acá, y el segundo escalón parte del azul, ya no parte de la colorada, parte del azul y vuelve a caer el azul, tarda 100 días, pero ahora las dos punteadas son paralelas, mientras que de las dos líneas llenas no son paralelas. Entonces, ¿cómo se explica entonces que haya gente que crea la hipótesis A? Si vos mirás el primer escalón prueba la hipótesis B. Miren, línea roja y línea azul se juntan en la misma línea. El segundo escalón parece probar la hipótesis A. Línea roja y línea azul se van a dos líneas paralelas que no se juntan en un único punto. Pareciera la hipótesis A, pero en realidad no, porque la línea roja y la línea azul están representando una muestra que se carga a un escalón por día y otra que se carga a un escalón cada 100 días. O sea, parten de diferentes velocidades de deformación viscoplástica. Lo van a tener que escuchar 2 o 3 veces. Y tampoco es importante que lo entiendan por completo, solo que entiendan que la contribución de algo que se comprime porque está apretado y sigue moviéndose porque está apretado, parte viscosa, a se comprime más porque está más apretado. Cuando aprieto más, se comprime más. Pero si yo mantengo una carga sin cambiar las tensiones, se sigue achicando. Entonces, algo se mueve porque está apretado y algo se mueve porque está un poquito más apretado. Las dos componentes son separadas y entonces ahí es donde aparece diferente comportamiento en función de diferente espesor. La muestra chiquitita se mueve un poquito menos porque es más chica que la muestra grande, se mueve un poquito más rápido porque es más permeable y el más rápido es el que introduce este comportamiento no intuitivo. Bien. Para calibrar el Soft Sol Creep Model, es importante tener en cuenta la edad inicial del depósito, no comerse este error, no prender el depósito con un primer día 1, y empezar a cargarlo porque te va a pasar esto. Entonces, podés prender el depósito en tu etapa de cálculo, aquí y esperar 10.000 días, si esto tiene 10.000 días de edad, lo que tenga, y después hacer la siguiente etapa, o podés prender el depósito sobreconsolidado para simular el efecto, o sea, con un OCR, para simular el efecto de que el depósito tenga edad. Bien, la relación de vacíos inicial tiene que incluir todo el creep que hubo antes de que yo empiece mi modelo. O sea, el suelo tiene historia antes que yo empiece mi modelo. Las filminas que siguen son 7 filminas, hacen un examen del Soft Soil Creep Model para ver cómo anda él en sí mismo. Ese modelo, cómo anda. Entonces, empezamos. Aquí tenemos en colorado un ensayo real, la calibración del Soft Soil Creep Model. Cuando vos en el ensayo real medís en el laboratorio, medís mu sobre lambda 0,034. Línea verde. Acá vean
en Zoom, la línea colorada es el ensayo real y la línea verde pasa por aquí recto y es incapaz de reflejar cambios en la velocidad de carga. Entonces yo vengo cargando una velocidad, bajo la velocidad de carga, aumento la velocidad de carga, algo que tengo que poder hacer en un modelo numérico. Bien, si lo hago en un ensayo experimental, en una arcilla, saco la línea colorada. Si lo hago si con ese ensayo saco las propiedades del propio ensayo y lo simulo con el Soft-Solid Grid Model, saco la línea verde que pasa por aquí y se come este escalón por completo. Puedo recalibrar el Soft-Solid Grid Model con esta relación entre muy lambda y si recalibras queda muy lindo. El problema es que yo hice un ensayo de laboratorio que dio una respuesta y con esta respuesta esto es lo que sale del ensayo. Si uso lo que sale del ensayo me va mal, tengo que usar otra cosa. Esto es difícil de saber. O sea, es difícil. Después, la descarga. Como el cambio de presión de poro en descarga no depende de los parámetros viscosos, resulta que el Soft Soil Model sin creep o el Modified Camp Clay tiene mejor ajuste que el Soft Soil Creep Model. Aquí tengo otra vez en colorado el resultado experimental y tengo en azul el Soft Soil Creep Model ya bien calibrado y en verde, el Soft Soil Model o el Modified Camp Clay para este problema son lo mismo. Noten, cargamos y cuando descargamos, el colorado y el verde andan muy bien en descarga, mientras que el azul, que es el Soft Soil Creep Model, en descarga, tiene una respuesta completamente errada. Soft Soil Creep Model predice mal los incrementos de relación de vacío. Las compresiones van bastante bien. Pero cuando hay rebote e incremento es bastante malo. Bien, en corte no drenado, el comportamiento experimental es el que está dado por las líneas, por los puntos. Varias cosas hay que ver. Primero, que a baja deformación tiene alta rigidez. Y después, que las diferentes líneas, déjenme limpiar, la azul, la roja y la verde, tienden a un mismo comportamiento para velocidades, para deformaciones importantes. Acá lo que está abajo no es la velocidad de deformación, es la deformación. Al 10% ya el efecto de creep ya no es tan importante y se empiezan a parecer las respuestas, al 20% se parecen más. Y a baja deformación tengo alta rigidez, como correctamente predice, por ejemplo, el HS Small, más o menos predice el HSM y predice mal el Soft Soil Creep Model. Aquí ven, entonces, que la respuesta elástica queda subestimada, como queda en el Soft Soil Model y Modified Camp Clay. La resistencia máxima no drenada queda bastante bien. Fíjense que el máximo de los rombitos azules y el máximo de la línea azul son parecidos. Que el máximo, el valor más alto de los circulitos colorados y el máximo de la punteada colorada son parecidos, y que el máximo de los triangulitos verdes y el máximo de la punteada verde son coincidentes. O sea que eso anda bien. Pero estas tres van convirgiendo un único valor, mientras que acá quedan paralelas. O sea, los puntos de colores van a convergir un único valor por acá, mientras que las líneas se mueven paralelas y la rigidez queda completamente errada. Además, cuando arrancas un ensayo, te genera un montón de presión de poro, que ya hemos discutido por qué, hipótesis A, hipótesis B, pero genera un montón de presiones de poro para ensayos que hagas muy lento. O sea, si haces un escalón muy lento, te genera este comportamiento, que está acá. Cuando cambias la velocidad de formación a una más alta, anda bien. El azul es realista, el rojo más o menos, el verde es completamente... No, nunca nadie vio un suelo que hiciera esto. Y esto es otra vez lo mismo. Existe un incremento un cambio de relación de vacíos
plástico, o sea, inducido por la componente viscoplástica del modelo, que es mayor que el cambio de relación de vacíos de la tensión, y eso genera una presión de poros ficticia. Eso no es relevante para ensayos de laboratorio donde la velocidad de formación es alta. Entonces, todo esto es atroz en ensayos, el comportamiento es atroz en la predicción del comportamiento del terreno, pero cuando estás calibrando ensayos de laboratorio, que son estos rangos de velocidades, entonces no es, ¿cómo es? No es relevante, no lo ves, no lo ves. Vos fijate que vos tenés aquí superpuestos rojo, azul y verde para muy bajas velocidad de formación y tener rojo, azul y verde muy diferentes para muy altas velocidades de formación. Si yo hago deformación rápida, la componente viscosa la distingo claramente. Cuando la velocidad de formación es muy lenta, fíjense que para tres rangos muy amplios de grado de, o sea, de creep ratio, como se puede esto, de componente viscoplástica, para tres diferentes proporciones de componente viscoplástica versus plástica, si todo va muy lento, dan básicamente lo mismo, mientras que si ensayo rápido, que es a la velocidad que se ensaya en el laboratorio, obtengo curvas que se ven muy lindas. Además, el Soft Soil Creep Model erra completamente en corte no drenado. Completamente. Erra completamente en las trayectorias de compresión edométrica y corte no drenado. Y eso es básicamente porque es un modelo de plasticidad isotrópica. O sea, es un modelo en el cual la condición edométrica no queda reflejada. Les recuerdo que la cosa tiene esta pinta y está cortada por acá, y que en una trayectoria de compresión edométrica, experimentalmente, la forma, si la trayectoria de compresión edométrica es esta, la forma de la superficie de influencia típicamente es así. Entonces, el punto más lejano es por el punto de la trayectoria de compresión edométrica. Déjenme borrar esto para que comparen la forma de las líneas verdes, que es lo que se mide experimentalmente, con la forma de las líneas azules, que es lo que asume el Soft Soil Creep Model. De ahí viene un error importante en la predicción de la resistencia al corte no drenado, que es el punto más alto, este versus, no sé cuál sería el de acá, este. Bueno, eran iguales. Una predicción en la resistencia al corte no drenado cuando la trayectoria, en vez de ser isotrópica y corte, pasa a ser edométrica y corte. Eso es lo que está acá. Entonces, salimos con una condición edométrica y el Soft Soil Creep Model son las líneas llenas. La data experimental son las líneas punteadas. Como ven, las respuestas son completamente equivocadas. No tiene nada que ver la predicción del modelo con los resultados experimentales. Además, tenemos el problema de del creep secundario y terciario y el hecho de que el modelo Soft Soil Creep siempre falla en algún momento. Entonces, subestima respuesta elástica, tiene una razonable predicción de carga pico, no predice bien la unicidad de la resistencia al corte residual, tiene mucho incremento de formación al inicio del ensayo lento, erra completamente en trayectoria de CKUC y además tiene un creep terciario que es realista cuando la relación de tensiones es muy alta, pero tiene un creep terciario incorrecto cuando la relación de tensiones Q sobre P es muy baja. ¿Qué se ve acá? Se ve en este gráfico que se ve acá, se ve que cuando los puntos son la realidad, las líneas llenas son el modelo. Entonces, si uno carga
una muestra con una tensión Q sobre 2 sigma de 0,308, en este ejemplo, carga y mantiene la carga, llega a este punto que es 10 a la 1 minuto, o sea, 10 minutos y ¡pum!, la muestra falla. O sea, yo cargué con esta relación entre tau y sigma, la muestra, la puse en carga, mantuve la carga y a los 10 minutos, ¡pum!, se rompió. Entonces, bajo un poquitito la relación Q sobre P, o sea, pongo un poquito menos de carga vertical, y ahora estoy en la línea verde, espero, ¡pum!, se rompió. ¿A cuánto se rompió? A los 100 minutos. Bueno, bajo un poquito más. Bajo un poquito más a la línea azul, espero, ¡pum!, se rompe. ¿Cuándo? A los 1000 minutos. Bueno, bajo un poquito más a la línea roja y si miran los puntos, ya no se rompe. Hay una relación sigma 1 sobre sigma 3 o Q sobre P, a partir de la cual ya no hay rotura, no hay creep terciario y rotura, sino que simplemente sigue habiendo creep y hasta que básicamente se queda quieto. Casi es quedarse quieto, ¿no? Cuando vos de 10 a la 4 a 10 a la 5 minutos tenés un cambio de 10 a la menos 5% por minuto. Entonces, básicamente para esta tensión se queda quieto. Sin embargo, el modelo, línea colorada, ¡pum!, se rompe. Se rompe a los 5000 minutos. Bajo más la tensión. Bueno, por supuesto, en la realidad, la data, por supuesto, si ya no se rompió acá no se va a romper. Y ahí te queda. Y al modelo, ponerlo a esperar y vas a alcanzar un momento y en ese momento se va a romper. Siempre se rompe cuando haces corte no drenado con creep, el soft soil creep. No perdona, siempre se rompe. Eso, el hecho de que siempre se rompa, quiere decir que si yo pongo un Q sobre P bajo, donde la realidad es que el material, el suelo, no se rompe, se deforma hasta un punto en que la velocidad se hace despreciable, mientras que el modelo, si se rompe, hace incorrecto la predicción para Q sobre P bajo, cuando no debería romperse. Sin embargo, es fácil calibrarlo para que dé bien en el Q sobre P alto, donde tanto el modelo como el ensayo experimental predicen rotura. Bien. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. ¿Vale? Acá estoy tratando de más o menos de relacionar un poquito con, bueno, relacionar no, pero con Hardening Soil. El hecho de que en el Hardening Soil Model, por lo que tengo entendido, la relación entre el módulo de elasticidad elástico, que es unloading, reloading, y el odométrico, va a gobernar el effective stress path. O sea, nos va a gobernar cuánta resistencia corte no drenado desarrollamos. La equivalencia en el soft soil model sería la relación entre kappa, que sería elástico, y lambda, que sería consolidación, compresión primaria. Estás diciendo todo perfectamente bien, pero en el soft soil creep model además está el efecto del tiempo, o sea, de la velocidad con la que ocurre la carga. Vos lo ponés no drenado y empezás a esperar. Y en el Hardening Soil Model, si vos cargaste y no se rompió, ya no se rompe, no lo espere más. No hay nada que pase con respecto al tiempo. Lo que acabo de decir es que yo, lo voy a dibujar en blanco. Yo entonces agarro a la izquierda, agarro una muestra con Hardening Soil Model. A la derecha agarro la misma muestra con Soft Soil Creep Model. A esta le pongo 10 y 30. A esta le pongo 10 y 30. En la primera hora no pasa nada, en la segunda hora no pasa nada, en la tercera ya no miro más acá, porque como no hay nada que depende del tiempo, si no pasó nada en el primer segundo ya no va a pasar. Y en esta, a las 5 horas, ¡tup!, se te rompió. Ese efecto del tiempo no está capturado por kappa sobre lambda. Aquí entra mu. O sea, tenés esta complicación adicional. Lo que acabas de decir es razonable para el soft soil model, sin el mu. Pero el soft soil creep model
te empieza a controlar el propio paso del tiempo. Y ahí en nuestros modelos, el hecho de ¿cómo sería? El epsilon punto, el strain rate, no sé cómo Sí, sería strain en rate. español. ¿Llegaríamos a ver o los lapsos de tiempo que nosotros modelamos no nos permite ver este incremento de presión de poros que mencionamos en uno de los papers? Pero guarda con esto, porque esto es para corte no drenado. Vos tenés que poner la muestra. Lo que acabo de decir vale, pero guarda con esto que no tenés casos en la realidad en que vos estás cargando con 3, 1 y es no drenado para siempre. O sea, totalmente aislado y no echa agua. Este efecto de creep no drenado es para creep no drenado. Aquí estás cargando la muestra y no le permitís el drenaje. En el Claro, no modelo consolidamos. y en el laboratorio. No puede consolidar porque no va a tener cambio de presión de poros. Pero en este paper que habíamos visto con W, era la persona, no me acuerdo, 2 del Wombat. 4, que veíamos que la presión de poros aumentaba para strain rates muy pequeños, ¿era? Sí, pero eso era drenado. Y después caía. Después caía a cero. O sea, drenado estamos hablando de consolidado, ¿no? O sea, es Claro, un exceso de presión de poros, ¿no? en el modelo permitís que salga el agua de la muestra o le pones click and drain behavior y el agua no sale. Esto, Claro, pero el paper, sí, te escucho. no, que el paper de esta persona era durante la consolidación, ¿no? O sea, él estaba mostrando disipación de presión de poros, ¿no? Y que había un Exacto. pico al inicio y después bajaba. Claro, y mi Claro. pregunta sería, en nuestros modelos, ¿podríamos llegar a ver este inconveniente de que la presión de poros crece inicialmente y que nuestro modelo no converge por Si eso? vos cuando arrancás el modelo despertás al suelo y no le decís, tenés tanta edad, sí. De cualquier manera no te podés dar cuenta, ¿no? Pues haces etapas, en una malla común haces etapas, haces cosas, y estos son fenómenos que no tienen un gigantesco impacto. Pero si te pasa que vos haces un terraplén y se te asienta a 2,20 m, vas a decir, no puede ser. 2,20 m, si yo lo construí se movió 30 centímetros. Bueno, pero vos prendiste el modelo y dijiste que todo el suelo de abajo del terraplén, 30 metros de espesor, tenía un día de edad. Mm. Te olvidaste. Entonces, cuando te equivocas así groseramente, todo el suelo de fundación le pones un día de edad y sos el creep model, vas a tener números que son para raíces. Pero típicamente lo que vas a hacer es reset, displacements o cosas por el estilo, y todo ese desastre te va a pasar y no te vas a dar cuenta. Pues, excepto que te acuerdes de esto, ¿no? Con cuidado voy viendo qué estoy haciendo. Y eso aplica tanto como para condiciones iniciales, o sea, para la primera etapa del modelo, como también para cada una de las etapas que modelamos. Sí, pero ya cada una de las etapas que modelamos, después de esta conversación, no te vas a olvidar de poner lo que dura. O no me vas a decir Ya, que pues, la presa pongo la etapa en un día, un día, un día, un día. No, vas a poder ir 100 días, 100 días, 100 días, 100 días, y va a estar bien. Pero vas a arrancar con que el suelo tiene un día. Y yo te digo, ¿por qué no le pones 10.000 años al suelo? Construime el suelo en 10.000 años. O sea, activo la capa de suelo y le pongo T igual 10.000 años y espero. Son 5 pasos de cálculo. Esperás 2 centésimas de segundo en el modelo. Pero estás representando una enorme cantidad de deformación por viscoplástica en el modelo y te queda con un epsilon punto viscoplástico residual de 10 a la menos 9, qué sé yo, números absurdos. Esto es, esperás claro. y estás acá. Pero no es no drenado. Por eso no se te cae la malla. Claro, o sea, estamos diciendo que en el caso de este modelo particular, Soft-Cell Creep, es importante en el initial phase modelarlo, digamos, una componente temporal para captar este fenómeno. Claro. Espero que lo encuentre. Esto. Pero tendré que ser mucho más claro, ¿no? No, pasa que esto es muy complejo y la verdad que No, nunca está he bien, está visto bien, este está bien. modelo, entonces por ahí. Pero sí, exactamente sí, eso. Eh, claro.
última filmina, muchachos, O sea, así nos vamos a ir de descanso. ¿Algo más? Sí, hablame, decime. no, era así el comentario. Sobre consolidación, no sobre consolidación por edad, pero bueno, un factor ahí de la edad que tiene Bueno, una componente. exactamente. Y es el equivalente de una... Alejo, una consulta. Perfecto. No sé si entiendo bien, pero no sé si habría algún caso en el que tengas que hacer un modelo de soft script model no drenado. O sea, es algo medio más académico que algo práctico, ¿no? O, No. Vos podés querer simular que en la máquina triaxial yo le pongo un cambio de tensiones a la muestra sin permitir el drenaje de una arcilla real. Imagínate ahora que tenés una arcilla real, el suelo del Río de la Plata, estás poniendo unos pilotes y vos lo que querés es saber si yo lo cargo no drenado, con una cierta carga no drenada. ¿Se me rompe, el talud se rompe en una hora? En realidad está bien hacerlo no drenado porque el suelo va a tardar un año en drenar. Entonces, hago la cuenta no drenada para ver si el talud se rompe en una hora. Y hago el ensayo no drenado, que es este. Pongo la carga no drenada en la triaxial con todas las válvulas cerradas y espero. No pasa nada, estoy tranquilo. Para ese nivel de tensiones no se me rompe por creep terciario, algo que no verías nunca en el triaxial si no esperás. Si vos en el triaxial cargas, siempre se va a romper en algún momento. Pero esa rotura no te está diciendo cuánto es el creep terciario. En cambio, si vos cargas hasta el nivel de tensiones representativo de tu pilote o de lo que sea, o de tu talud, y lo dejás no drenado y esperás, para hacer la cuenta de estabilidad, podés decir, estoy usando para la cuenta de estabilidad la resistencia al corte no drenada que va a tener el material asegurada durante los primeros 6 meses, o algo por el estilo. Existe que quieras hacer la cuenta de estabilidad no drenada de algo que tiene mucho tiempo. claro. No siempre se hace la cuenta de estabilidad no drenada para algo muy nuevo. O sea, va acompañado, digamos, del el tiempo de disipación de poros que tengas lo que estés estudiando. Bueno, pará. Cuando vos estás haciendo cálculo de estabilidad de taludes y vas a hacer un cálculo de estabilidad de taludes y lo haces drenado y no drenado, Claro. estás tirando el drenado, no pones presión de poro, y el no drenado le pones volumen constante. Si quisieras hacer un no drenado, un material viscoplástico, tendrías que decir, bueno, no drenado, ¿cuándo? Que es una abstracción académica, por supuesto, porque el no drenado en sí es una abstracción académica, pero la usamos. Es, si yo no permito el drenaje, ¿cuál es la resistencia? Claro, perfecto. Bueno, en estas filminas tengo cómo le pega Joan al Soft Creep Model. Soft Creep Model es un cam clay mutilado con isocronas, que maneja bien la hipótesis B, pero que digamos, no te permite empezar con un epsilon punto mayor que 0. Tenés que hacerlo en una etapa aparte, o sea, ponerle edad al depósito. Predice las isotacas de manera correcta, pero requiere un mu asterisco mayor que el que se mide en el laboratorio. Predice la resistencia al corte no drenada máxima como función de la velocidad de deformación en consolidación isotrópica y corte no drenado correctamente. La resistencia residual la predice incorrectamente. La resistencia máxima como función de la velocidad de deformación, si es compresión endométrica, corte no drenado, que es el caso más común en la práctica, eso lo predice de manera incorrecta. Predice creep terciario para Q sobre P alto y es correcto, pero lamentablemente predice creep terciario para Q sobre P bajo y eso es incorrecto. Le decimos creep terciario al momento en que acelera para romperse. Antes es creep primario, secundario, terciario. Terciario es cuando acelera para romperse y esto es el resumen, esta es la hojita resumen de lo que Joan en 2016 hizo del Software Creep Model. No es el único modelo viscoplástico disponible, varios. Este es el más usado, por lo menos es el caballito de batalla en el software que estamos usando para las prácticas. Pero es importante que ustedes mismos desarrollen capacidad crítica. Voy a usar un modelo, lo estudio, lo pruebo, le hago un triaxial drenado, no drenado, compresión. Lo conozco. Y después lo meto en la malla.
pero no al revés. No al revés porque pasan estas cosas. Son modelos relativamente complejos que aunque tengan un montón de simplificaciones, tienen una capacidad predictiva limitada y hasta ahí llegan.